No sé si de la sesión anterior, que era el tema de gráficos, se había presentado algún inconveniente, alguna pregunta, quizás alguna duda que tengan. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar los temas para el día de hoy. Estos temas tienen que ver con la función sí, que adicionalmente la vamos a complementar con la función y, con la función o. Entonces vamos a trabajar muchos ejercicios con la función sí y algunos con la función sí o, y vamos a empezar a trabajar también funciones de búsqueda. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorderis de la función sí en este ejercicio, donde lo que tenemos es una lista de productos, un precio, una categoría y nos toca determinar un precio final. ¿Alguna pregunta por acá? Marilyn, cuéntame. No, profe, disculpe. Bueno, no te preocupes. Entonces lo que nos piden es calcular ese precio final para esas categorías. Entonces ya nosotros sabemos que utilizando una función sí, podemos dar respuesta a esas dos categorías. Si es la categoría A, pues va a tener un descuento del 5%, y si es de la categoría B, de un 10%. Entonces, nuestra prueba lógica simplemente es comparar el valor que tiene el primer producto, compararlo con el primer valor que hay en nuestra tablita de resumen. Sabemos que esa celda debe ir fija y luego vamos a plantear el descuento. Como nos están pidiendo precio final, entonces tomo el precio menos y la multiplicación del precio final por el primer porcentaje de descuento. Ese porcentaje de descuento, pues lo vamos a fijar precisamente porque es un valor que debe ser comparado para todos los productos. Y nos vamos al valor si falso. Entonces volvemos y planteamos el precio menos la multiplicación del precio por el siguiente porcentaje. F4 para dejarlo fijo, cierro ese paréntesis y cierro el paréntesis grande de la función. Entonces, al ser un producto de la categoría A, tiene un porcentaje de descuento del 10% y del 5%, perdón, entonces por eso el precio final queda de 950. Si yo arrastro, pues completo la información de lo que nos están pidiendo. ¿Por qué volvemos a recordar ejercicios de la función sí? Porque aquí nosotros tenemos que observar que tenemos dos posibilidades, es decir, dos respuestas. Una que sea del 5 y otra que sea del 10. Pero solo tenemos una condición, que esa variación o ese porcentaje de descuento solo depende de la categoría. Por eso en la prueba lógica solo planteamos la comparación en la categoría. Pero si a nosotros nos pusieran más condiciones de análisis para obtener una respuesta o para obtener otra respuesta, necesitamos mirar qué tantas condiciones nos colocan y cuáles son los requisitos de esas condiciones para verificar si tenemos que trabajar con una función y con una función o.
Entonces, para darle mayor claridad, me voy a ir a este ejercicio que se llama notas, donde lo que vamos a hacer es analizar cómo vamos a plantear este ejercicio. Tenemos los datos, los nombres de unos estudiantes, tenemos unos resultados en la materia de Word y unos resultados en la materia de Excel. Dice que a partir de las siguientes notas de las asignaturas de informática de algunos alumnos, realizar las siguientes operaciones. Lo primero que nos piden es obtener el promedio de la nota. Ya sabemos aquí que con la función promedio de la nota de Word y de Excel obtenemos, el resultado. Quitémosle posiciones decimales y ya obtenemos el promedio. ¿Se acuerdan en el ejercicio de alumnos que el resultado final dependía del promedio? Aquí no, dice que para que el resultado del alumno para el resultado del alumno ha de aprobar los dos módulos por separado. Si no es así, en la casilla no debe aparecer ningún resultado. Entonces, para que yo apruebe, ¿cuántas condiciones me están colocando aquí? Cuando me están diciendo que debo haber aprobado los dos módulos por separado. ¿Será que la nota depende del promedio o depende de Word y de Excel? ¿Qué creen ustedes que ocurra ahí? De Word y del ser, ¿no? De Word y de De Excel, sí, Word y porque de es Excel, por ¿cierto? separado. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué nos está diciendo en el ejercicio? Que yo debo haber sacado en Word mayor o igual a 60. Y en Excel, haber sacado mayor o igual a 60. Si esos dos resultados se dan, entonces quedo aprobado. ¿Listo? Esas son las condiciones. Entonces, fíjense que en la prueba lógica no lo puedo plantear tan rápido porque solo podría verificar una condición con el sí normal. Ahora, además, me están diciendo que debo pasar Word y pasar Excel. Es decir, se deben cumplir las dos condiciones. ¿Sí es claro? Sí, señora. Bueno, entonces en ese orden de ideas, yo debo dentro de la función sí, en la prueba lógica, plantear una nueva función que es la función y. Dentro de esa función y, lo que me permite a mí es empezar a establecer condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que la nota que hay aquí en Word sea mayor o igual a 60, punto y coma para la siguiente condición, que la nota que hay aquí en Excel sea mayor o igual a 60. Cierro paréntesis. Entonces, estoy colocando una función y dentro de la prueba lógica de la función sí. Si esas dos condiciones se cumplen, el resultado es aprobado. En caso contrario, dice que debe quedar sin resultado, o sea, no debe quedar nada. Le doy comillas, espacio, comillas y arrastro. Entonces, ¿quiénes van a aprobar? Únicamente los que cumplan las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que en Word sea mayor a 60 y que en Excel también sea mayor a 60. Fíjense a Ana, la segunda estudiante.
En Word sacó 60, pero en Excel sacó 30. Entonces no cumplió, por lo tanto no aprobó. Carlos y Juan. En Word sacaron 0, en Excel sacaron 60, pero no cumplieron porque no pasaron las dos. María pasó Word, pero perdió Excel. Nada que hacer. Raquel perdió Word y perdió Excel. Menos, porque no pasó ninguna de las dos siquiera. Y Roberto perdió Word y pasó Excel. No cumplió, por lo tanto, no aprobó. Entonces es muy simple el hecho de que usted pueda determinar primero de qué depende la condición verdadera y la respuesta falsa, cuántas condiciones les están poniendo, porque no solo pueden ser dos, pueden ser más condiciones. Y determinar si les están diciendo que se deben cumplir, es decir, que se deben ser verdaderos los resultados para que la respuesta sea verdadera. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, señora. Bueno, ¿qué más nos piden acá? En el resto del ejercicio, entonces usted tiene que sacar el promedio de Word, el promedio de Excel, la nota máxima de Word, la nota máxima de Excel, la mínima de Word, la mínima de Excel, y contar cuántos estudiantes se presentan, cuántos estudiantes no presentan el examen de Word y cuántos no presentan el de Excel. Esa parte ya ustedes la saben hacer. Miremos el siguiente ejercicio que se llama deportes. En este de deportes dice que en la lista de socios se registra la antigüedad y el deporte que practica. Queremos saber qué socios pueden optar por un descuento, teniendo en cuenta que deben tener una antigüedad mayor que 5 años o que practiquen tenis. ¿Cuántas condiciones tenemos acá? 2. 2. Entonces, lo mismo que en el anterior, ¿cuáles son las condiciones? Antigüedad mayor o igual a 5 años. ¿Y cuál es la otra condición? Que el deporte, perdón, que el deporte sea igual a tenis. Pero ¿cuál es la diferencia de este planteamiento al de notas? De acuerdo al ejercicio. Que a mí me van a dar descuento para que yo obtenga un descuento, o sí tenga descuento más bien, sí descuento. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Que debe cumplirse las dos o con que una sola sea suficiente? Yo digo que una sola es Con suficiente. una sola. Con una sola, ¿cierto? Porque dice, teniendo en cuenta que debe tener una antigüedad mayor que 5 años o que practique tenis. Entonces aquí me está diciendo que la función que debe estar es la O, porque basta con que se cumpla una de las dos. En cambio, en el ejercicio anterior se tenían que cumplir las dos condiciones, por lo tanto, trabajábamos con una función y. Entonces, teniendo presente esto, nos vamos nuevamente a la función sí, y en la prueba lógica, entonces ahora vamos a colocar la O. Y abrimos paréntesis y empezamos a escribir las condiciones planteadas. Entonces, que el dato que hay aquí sea mayor o igual a 5 años. Y la otra condición es que este deporte que esté aquí sea igual, entre comillas, a tenis.
¿Nos pusieron más condiciones? No, solo esas dos. Si esas dos condiciones empiezan a verificarse si se dan o no se dan, porque es una O, si eso, algo, con que alguna se cumpla, entonces sí hay descuento. En caso contrario, no hay descuento. Le damos a aceptar y arrastramos. Y ya podemos analizar quiénes tendrán descuento o quiénes no. ¿Por qué el primer socio tiene descuento? Por ¿Mm? el tenis, Porque cumple con tenis. Porque cumple con el deporte, que sea tenis. El segundo, porque cumple por la antigüedad, por la antigüedad, porque es mayor a 5 años. O sea, cumple una condición de las dos. El segundo, el tercero, no hay descuento. ¿Por qué no hay descuento? Porque no cumple con ninguna de las dos. Porque no cumplen ninguna de las dos. Entonces la O da una respuesta negativa o falsa si no se cumplen ninguna de las dos. Pero con que se cumpla alguna, ya con eso obtenemos una respuesta verdadera. Entonces, el planteamiento de la función es muy parecida si utilizo un sí y o un sí o. ¿Cuál es la diferencia? Que el y es incluyente, es decir, se deben cumplir todas las condiciones. En este caso, pues las dos, las tres, puede ocurrir que me pongan cuatro. Y con la I, entonces se deben cumplir todas. En cambio, con la O, basta con que se cumpla alguna, la respuesta va a ser verdadera. ¿Preguntas, inquietudes? No, profe. ¿No? No, Muy señora. bien. Vamos a hacer este otro, donde es muy parecido al primero. Tenemos un promedio que sacaron los estudiantes, unas materias que ellos están viendo y una nota. Debemos saber quiénes se van a certificar y quiénes van a quedar por certificar. ¿Qué me están pidiendo aquí como condiciones? Tener un promedio superior a 14. Entonces, el promedio debe ser mayor o igual a 14. La siguiente condición, que sea la materia Excel. Entonces, la materia debe ser igual a Excel. Y haber obtenido una nota superior a 14. Entonces, en la nota debe ser mayor o igual a 14. ¿Cuántas condiciones tengo aquí? 3. 3. 3, profe. ¿Y qué función debo utilizar? ¿La CI o la CO? Sí o. Sí. CO. CO, ¿por qué? No, la sí. La CI, ¿por qué? porque el Porque enunciado dice dice tener promedio superior a 14 y en la y en la materia, materia Excel haber obtenido una nota superior a 14. Sí. Entonces, en todas debe ser una condición y, es decir, se deben cumplir las tres condiciones para que yo apruebe. Entonces, vuelvo y juega la función sí con la función y ya entonces vengo y verifico. Este promedio debe ser mayor o igual a 14. La siguiente condición, que esta materia o este dato sea igual a Excel. Y la otra condición es que la nota sea mayor o igual a 14 también. Entonces tengo las tres condiciones.
Si eso se cumple, entonces la persona queda certificada y si no, queda por certificar. Entonces acá está quienes quedan certificados y quienes quedan por certificar. Cuando usted le coloque más condiciones a esas entradas, pues se está reduciendo más el número de respuestas. Por ejemplo, si yo digo en la ficha, ¿cuántos aprendices hay? Entonces me dicen, son 35. Pero yo les digo, bueno, ahora de esos 35, ¿quiénes van a pasar el curso de Excel o de TIC? Entonces las condiciones son que asistan a las sesiones de videoconferencia y que presenten las actividades y además que las actividades deben quedar bien hechas. Entonces, solo aquellos que cumplan esas 3 condiciones pasarán y verificaremos quiénes cumplen y puede que sea reducido el número. Pero si yo dijera, pasan aquellos aprendices que hayan enviado el total de las actividades o que hayan asistido a las sesiones de videoconferencia. Pues eso da una posibilidad muy grande porque habrán estudiantes, aprendices que no asistieron a las sesiones, pero mandaron sus tareas. Entonces cumplieron con una condición. Entonces, depende del planteamiento siempre, ustedes deben analizar si utilizan una función sí y o una función sí o. Preguntas, inquietudes de estas funciones, No, profe. ¿no? Muy bien. Ahora, también tenemos dentro del listado de funciones algunas que se llaman de búsqueda. De búsqueda, ¿por qué? Porque teniendo usted un dato, puede ir a una matriz o a una tabla de información y buscar ese dato y traer información de esa tabla. Entonces, hay 3 funciones de búsqueda. Una que es buscar B, buscar H y solo la función buscar. La función buscar B lo que significa es que usted está buscando en vertical. Y la función buscar H significa que usted está buscando en horizontal. Entonces analicemos acá esta información. Yo tengo unos códigos y tengo unas bonificaciones. Y me piden calcular la bonificación para cada uno de los integrantes dependiendo de la categoría. Esto podría usted decir, ay, pero este es muy parecido al primero que hicimos, al de categorías, donde se buscaba un precio final de acuerdo a una categoría. Pero observemos que aquí solo hay 2 categorías, categoría A y categoría B. En cambio, aquí tenemos un código A, B y C. Es decir, tenemos más datos que en el ejercicio anterior. Entonces, por eso este no lo vamos a trabajar con una función sí, sino con una función buscar. Pero de las 3, ¿cuál vamos a utilizar? ¿La función buscar B, la función buscar H o simplemente la función buscar? Pues vamos a utilizar es la función buscar B. ¿Por qué? Porque la información que nosotros necesitamos buscar está de manera vertical. ¿Sí ven? Está presentada de esta manera. Si esta información estuviera de la siguiente manera, entonces aquí tenemos el código A,
el código B, el código C, y aquí estuviera 15%, 10% y 5%. Esta información estaría de manera horizontal. Entonces tendríamos que utilizar una función buscar H. Esa función buscar H la vamos a ver en la siguiente sesión. Pero les explico de una vez cuál es la diferencia para utilizar un buscar B o un buscar H. ¿Sí es claro? Sí, señora, profe. Bueno, les voy a borrar esto de acá. Entonces, ¿cómo opera la tal función buscar B? Entonces me ubico acá. Vamos a llamar la función. Vamos a buscar por acá. Aquí está. Y esta función tiene 4 argumentos. Un valor buscado, una matriz tabla, un indicador de columnas y un rango. Entonces nosotros tenemos que tener presente cuál es el valor que estamos buscando, en dónde estamos buscando ese valor, es decir, en qué matriz, y esa matriz cuántas columnas tiene. Entonces, antes de proceder con la función, verifiquemos cuántas columnas tiene mi matriz, donde yo voy a ir a buscar. Esta matriz tiene 2 columnas, la número 1 y la número 2. La número 1 son los códigos, la número 2 son las bonificaciones. No es necesario que ustedes enumeren las columnas, lo estoy haciendo para efectos de la explicación. Entonces me vengo nuevamente, vamos a buscar la función, buscar B, y ahora sí vamos a proceder. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? El valor que yo estoy buscando es este dato que está aquí. Y fíjense que ese dato debe comenzar con la matriz, es decir, debe ser el mismo dato, el mismo criterio, el valor que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? Ya lo ubiqué. ¿En dónde estoy buscando ese valor? Pues, es decir, ¿en qué matriz? Entonces, vengo y selecciono la matriz. Y como esa matriz va a ser común para todos, pues de una vez la voy a fijar. Ahora bien, ¿cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga acá? Entonces, quiero que me traiga es el número 2, que es el que corresponde a la bonificación. Y en rango es un valor lógico que debo colocar para encontrar la coincidencia más exacta. Dice que si lo dejo verdadero u omitido, pues la columna, la matriz debe estar ordenada de forma ascendente. En caso contrario, coloque la palabra falso para encontrar la coincidencia más exacta. Entonces, yo me aseguro y siempre voy a colocar la palabra falso para encontrar la coincidencia más exacta. Entonces le doy a aceptar y de esta manera él con esta categoría va a la tabla y me trae el dato que está en la columna 2, que es la bonificación. Entonces arrastro y ya me trae la bonificación para cada nombre dependiendo de la categoría. En el neto simplemente lo que hago es coger el sueldo, como es una bonificación, lo voy a sumar el sueldo nuevamente por la bonificación. Entonces aquí ya voy a obtener el resultado de sueldo para cada uno de estos empleados, de estos asesores. Este dato de sueldo y este dato de neto es en pesos, entonces lo voy a
colocar aquí en moneda, español Colombia, no le voy a poner decimales y ya obtengo el resultado. Entonces, esa es la función buscar. Miremos otros ejercicios de la misma función. Este que se llama estados norte. En este ejercicio tenemos una tabla donde están los estados del norte de la República Mexicana. Entonces, de acuerdo a esta información que tenemos acá, tenemos unos estados del 1 al 32 con unas siglas. Esa sigla representa el estado, nos muestra la capital y la superficie del estado. Entonces nos piden completar la tabla que se llama región geográfica norte. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos las siglas, nos toca traer el estado, la capital y la superficie. Fíjense que ya tenemos las siglas, nos toca traer el estado, la capital y la superficie. Pero observen que aquí empiezan con una numeración del 1 al 32. Pero ese no es el valor que yo estoy buscando. Yo estoy buscando es las siglas. Entonces, si yo contara, voy a insertar aquí una fila. Si yo contara, ya la matriz no arrancaría desde acá, desde la A, sino que la matriz arrancaría acá. Entonces, esta sería la columna 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Por qué? Porque el valor que yo voy a buscar no es el número, sino la sigla. Entonces, miremos cómo funciona. Buscar B. Entonces, el valor que yo estoy buscando es el que está aquí. ¿En dónde estoy buscando ese dato? En la matriz, y la voy a seleccionar desde la sigla, no desde el número. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero traer? Estoy en el estado, entonces es el número 2. Y falso para la coincidencia más exacta. Le doy a aceptar y ya él me trajo que la sigla CHI-H corresponde a Chihuahua. Miremosla a ver por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. CHI-H, él vino y buscó y me trajo Chihuahua. ¿Sí es claro? Sí, ¿Sí les profe. quedó claro? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿puedo arrastrar? No, 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 ¿por profe, qué? porque son diferentes las siglas. por el Por, indicador de columnas. por el indicador de columnas, no. ¿Por qué no puedo arrastrar? Es más, arrastremos y Ah, miremos ¿por qué no fijaste? ¿O sí? porque no fijé exactamente. Mire qué ocurre cuando yo reviso, por ejemplo, Durango. Le doy doble clic y si ve que él ya está desplazando el rango, miren aquí en la última. Mire dónde empezó el rango, donde empezó la tabla. Entonces, muy bien por la observación. No puedo fijar de una vez porque yo tengo, no puedo arrastrar de una vez, perdón, porque yo debo fijar la matriz, no el rango, no el indicador de columnas, sino la matriz. Fíjense que ahora sí vengo aquí a Zacatecas y el cuadro, el rango del cuadro está donde corresponde. ¿Sí? Ahora bien, miremos la capital. Buscar B, valor buscado, este que está acá. ¿En qué matriz?
Entonces vengo y selecciono la matriz, la fijo de una vez y ahora, ¿qué columna es el que quiero que me traiga? ¿Cuál es el indicador de columnas? Entonces, como es la capital, escribo el número La 3. 3. Ajá, muy bien. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, él me trae la capital, que es Chihuahua. Mira, acá está. Estado Chihuahua, capital Chihuahua. Como ya fijé la matriz, puedo arrastrar sin ningún problema. Ahora calculemos la superficie del estado. Entonces, buscar B, el valor buscado, en qué tabla, la fijo de una vez, y ahora que me traiga el dato número 4 y falso para la coincidencia más exacta. Arrastro y ya obtengo los resultados. ¿Qué me falta? Sumar el total. Esa es la suma de esos estados. Y para calcular el porcentaje de la superficie, simplemente es una división entre este valor y el total. Y como ese total es fijo para todos, entonces lo dejo de una vez. Y de esa manera obtengo el porcentaje de superficie de cada uno de esos estados. Si yo sumo el porcentaje, los porcentajes, pues me va a dar que es el 100%. Y de esa manera obtengo el resultado que me están pidiendo para estas regiones. ¿Sí es clara la función buscar B? Profe, qué pena, ¿me Sí, podría señora. repetir un momento la fórmula, porfa? ¿Cuál? De estado. Tiempo. ¿Cuál, perdón? Estado. ¿Esta de acá? Sí, profe. Mira, si quieres te la dejo ahí. Dame un segundo. Ujú. Ah, ok, listo, profe, ya. ¿Ya? Voy a ver la de la superficie, por favor. La De fórmula. superficie. Son muy parecidas la de estado, capital y superficie, que es lo único que varía el indicador de columnas. Profe, ¿el porcentaje cómo se saca? El porcentaje, entonces, es una división entre el primer dato de superficie dividido entre el total. Ah, ok, listo. ¿Listo? Entonces aquí tienen varios ejercicios para que completen. Por ejemplo, este de stock, tienen unos productos, tienen unos tipos. Hay que traer la descripción y el stock que hay. Entonces, ¿de dónde traen esa descripción y el valor del stock? De esta tabla resumen. ¿Cómo lo harían? Con la función buscar B. ¿Cuál es el dato que estamos buscando? Este dato que hay aquí. Y lo estamos buscando en esta matriz. Lo mismo esta de ticket. Tenemos aquí sí hay varias cosas para buscar. Tenemos unos tickets y un medio. El medio 1 corresponde a teléfono, el medio 2 a WhatsApp, el medio 3 a correo. ¿Qué tipo de problemas se pueden presentar? El 1 y el 2.
que es un incidente, y el 2 es una orden de trabajo. Y el estado, entonces, está pendiente, en curso o atendido. Y ustedes solo tienen los datos del estado, entonces deben completar con la descripción de ese estado. Entonces, ojo cómo van a plantear este ejercicio. Es muy sencillo, sino que tienen 3 tablas para buscar la información. Por último, hay otro de estado sureste, que es muy parecido al de sus estados norte, y uno de telefonía que deben analizar. Y tenemos un buscador que es un ejercicio como si fuera un formulario, donde tenemos aquí listadas unas claves. Entonces la idea es que cuando usted cambie el dato aquí, venga y busque en esta tabla que hay ya predeterminada y traiga el nombre, el apellido, el RUT, la edad, la altura y el peso. Entonces, vuelve y juega. Si quieren, pueden enumerar la tabla para que les quede más fácil quizás de plantear. Pero en la vida real, pues uno ya le va cogiendo la práctica y no necesita enumerarlas. Pero para que lo tengan presente, pues yo lo hago en este caso para que revisemos cuál es el indicador de columnas. Entonces, por ejemplo, para el nombre, me vengo y llamo la función buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? El dato que hay aquí. A mí no me interesa qué número, sino el dato que hay allí. ¿En dónde busco ese dato? Entonces vengo y selecciono toda la matriz. Me están pidiendo el nombre, entonces, ¿qué indicador de columnas traigo? El número 2 y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, fíjese que está el 9337 y él dice que corresponde a Macarena. Miremos otro número, el 2198 es Gloria. El 9911 es Adriana. Entonces, si ven que a medida que yo cambio el dato de la clave, él viene y busca en la tabla y trae el dato número 2. Para el apellido será lo mismo. El valor buscado es este que hay aquí. La matriz, la que está aquí. Y el indicador de columnas en este caso es el número 3. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, ¿por qué me está poniendo 0 en el caso de Adriana? Porque Adriana no tiene apellido. Si yo quisiera que quedara en blanco, pues tendría que hacer una función adicional que quizás la veamos más adelante. Pero si yo sigo cambiando, entonces 2198 es Gloria Gallardo. Muy bien. Si me voy al 3426 es Juan Covarrubias. Y entonces ustedes lo que hacen es completar el resto para el RUT, para la edad, para la altura y para el peso. Básicamente esto es lo que hace un formulario. Fíjense que cuando uno digita el número de cédula en algunos formularios ahora que se están generando por internet, a mí ya me trae toda mi información. Yo digito mi número de cédula y ya me trae. Por ejemplo, ahora que estoy actualizando los datos en la EPS para la vacuna. Si yo ya he actualizado los datos, haga de cuenta que esos datos ya quedaron en una tabla como esta. Y yo simplemente digito mi cédula y ya aparecen los datos que tengo registrados ahí. Entonces, ¿qué me pide la EPS? Verifique si son y si no, actualícelos. Entonces, es una opción para
poder registrar y buscar información de esta manera. Preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, en la hoja de stock, Ujú. en el producto 13 aparece una Z. ¿Ese es así? Así. ¿Y tú ya Ah, lo ok. hiciste? Pues me apareció NA. NA, exacto. ¿Qué quiere decir ese NA? Que no aplica, porque el dato que tú estás buscando no está dentro de la tabla. Muy bien. Muy Vale, profe, bien, porque gracias. hay compañeros que se asustan y entonces colocan un dato A, B o C. Y no, la idea es que ese producto está ahí y la descripción pues no aplica porque no existe. No es que esté mal la función. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, pues hasta allá me quedó todo claro. Bueno, y la función buscar B es muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa con ella? Simplemente que a veces nos genera confusión identificar cuál es el valor buscado. Pero ya usted identifica cuál es el valor que está buscando y la matriz ya no tiene problema. Entonces la idea es esa, que ustedes planteen y desarrollen esos ejercicios y vayan mirando cómo los van a ir desarrollando. Cualquier cosa en la siguiente sesión que tenemos nosotros el día martes, 1 de junio, tenemos sesión nuevamente con ustedes. Ahí, no, perdón. El día lunes 31 de mayo estamos en sesión con ustedes. Ahí podemos aclarar todas las inquietudes que tengan de este E6. Profe, ¿y cuándo finalizamos? Yo tengo programación con ustedes hasta la semana entrante, el 4 de junio. La próxima semana tenemos 31, 1, 3 y 4. Y estamos terminando el 4 de junio. No sé de ahí en adelante si nos van a dar una sesión de preguntas o algún tiempo más, pero los temas terminan el 4 de junio. Ah, ok, profe. Profe, el profe Néstor nos había dicho que te preguntáramos si contigo íbamos a ver tablas de amortización. ¿Tablas de amortización o tablas dinámicas? Él dijo así. No, profe, Yo le voy amortización. de amortización, ya le pregunto a él porque pues en Excel no hay unas tablas así que se llaman tablas directas de amortización. Son como ejemplos, pero yo ya hablo con él y verificamos esa parte. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, algún comentario? No, señora. No, Bueno, entonces, como les digo, nos vemos entonces con ustedes el próximo lunes 31 de mayo. Les deseo entonces un feliz día, un feliz fin de semana. Cuídense mucho, por favor, y en un ratico les publico el video y la invitación para la sesión del lunes. Buen Profe, una pregunta. Este taller entonces sería hasta el otro domingo para entregar, Sí, ¿sí? debo verificar la fecha, pero yo creo que está no para este, sino para el próximo domingo. Ah, ok. Bueno, que tenga un día, profe. Gracias. lo Hasta mismo, luego. cuídense muchas gracias. mucho. Buen Gracias. día, un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe, que le vaya bien. buen día, Viene, profe, gracias. hasta luego.